gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, las escrituras, y poder sanar heridas, poder perdonar viejas rencillas del pasado. Te pido esta mañana que uses mis labios solamente como un intérprete de todo lo que dice la Escritura. No queremos escuchar consejo de hombre, sino consejo del cielo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que se derrame, Señor, y siembre la buena semilla en el corazón de mis hermanos y aún en el mío, Señor. De toda palabra tú vas a demandar de nosotros un fruto. Y queremos dar buenos frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Y que tengamos la humildad y la gracia para acercarnos confiadamente a tu trono. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hemos estado hablando por muchas semanas de humildad y de gracia, porque sin humildad Dios no permite que nos acerquemos a su trono. Y si bien es cierto que en Hechos 4:16, Hechos 4:16, la Biblia nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa promesa de Dios, lo único que la puede contrarrestar, mira lo que dice en Santiago 4:6. Esa promesa de Hebreos 4:16 tiene una sola limitación, y es por propia causa, por el hombre, no por Dios. Dice, pero Dios da, aunque dice Él, tiene acento, se refiere a Dios. Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste, rechaza a los soberbios. El soberbio no tiene la oportunidad de acercarse al trono de la gracia confiadamente. Dice acá, Dios resiste, rechaza, repele a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Hemos visto en el diccionario, en forma normal y académica, lo que significa humildad. Humildad significa el reconocer tus carencias y tus limitaciones. Puedes apuntar eso. Humildad significa reconocer tus carencias y tus limitaciones. Entonces, cuando la Biblia dice en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Bueno, ahí el que se acerca está siendo humilde, porque está reconociendo que está cargado y está reconociendo que está trabajado y está reconociendo que la única persona que le puede dar descanso se llama Jesús. ¿Tiene sentido? Vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí todos los que están trabajados, y yo os haré descansar. Eso significa que el Señor está llamando a personas humildes que reconocen su carencia, que reconocen su necesidad, y eso en la Biblia se le llama pobre de espíritu. Si leemos en Mateo, vamos a buscar Mateo 5,
5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes qué es un pobre en espíritu? ¿Quieres apuntar la definición? Aquel que reconoce que sin venir a Cristo su vida es inútil, que solamente viniendo a Jesús a tomar descanso en Cristo, solamente así puede cumplir el propósito para el cual Él nació. Entonces esta mañana todos los que llegaron acá tienen que tomar una decisión. O soy manso y humilde de corazón para que yo halle descanso, para que yo reciba la herencia, porque aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, ¿verdad? Los que reconocen que no pueden alcanzar nada sin Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso se oye muy lejano, hasta que un joven se mate en una moto, en un accidente, en un, una enfermedad, y se pare en la presencia de Dios con 15, 16, 17, 18 años, y le diga al Señor, ¿por qué te he de dejar de entrar a mi reino? Y Él pueda contestar, porque fui bueno. Entonces Él va a decir, no hubo nadie bueno, solamente Dios. Porque hice buenas obras. No hay nadie que pueda ser salvo por buenas obras. La única forma de entrar al reino de Dios es por la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Amén. Ahora, si Jesucristo dice en Mateo 11:29, aprended de mí porque soy manso y humilde, entonces la puerta de entrada a todas las promesas de Dios se llama la puerta de la humildad y de la mansedumbre. ¿Puedes apuntar eso? Esa puerta estrecha es una puerta de humildad y es una puerta de mansedumbre. Humildad es igual a pobre de espíritu. Sé que sin Cristo no puedo alcanzar mi salvación. Eso se llama humildad. Y humildad significa pobre de espíritu. Ahora, hay otra palabra para nombrar al prepotente. Y se llama cuando tienes pobreza espiritual. La pobreza espiritual es diferente a pobre de espíritu. Pobreza espiritual dice, yo voy a alcanzar el propósito de mi vida sin Cristo. Tengo otro camino, tengo otra puerta, tengo otra forma de ser salvo. Eso se llama pobreza espiritual y se llama soberbia. Dios resiste al soberbio, Dios resiste al que tiene pobreza espiritual. Dios recibe al humilde, al que es pobre de espíritu. Quiere decir que pobre de espíritu es un similar, o una palabra similar, un concepto similar a humildad. Reconozco que estoy limitado, reconozco que no puedo alcanzar nada, reconozco que necesito de Jesús. Amén. Si leemos allá en Mateo 11, 28, 29 y 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Casi vengan a mí todos los que son pobres de espíritu, los que reconocen que están trabajados, que están cargados, que ya no pueden más con su vida, que ya no pueden más con sus hijos. No hay forma de que ellos se sujeten, no hay forma de que ellos se sometan, no hay forma de que ellos honren a sus padres. Entonces el Señor está haciendo esa invitación a los que reconocen que sin Cristo ya no pueden nada. Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Jesús, os haré descansar. La única forma de recibir descanso emocional, espiritual en esta vida es en Cristo. El 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el sello de Cristo fue manso,
fue humilde y Cristo fue obediente hasta la muerte. Esas tres cosas: manso, humilde y obediente. Amén. Manso, humilde y obediente. Y Cristo nos los quiere enseñar, porque está diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia física. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas, que es nuestra mente. Porque mi yugo, dice el Señor, es fácil y ligera mi carga. Entonces todo este ofrecimiento se lo está haciendo el Señor a los humildes, se lo está haciendo a los mansos, o a los que quieren aprender humildad, o a los que quieren aprender mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poner bajo control tu poder, tu fuerza, tus atributos. Que no te excedas en usar fuerza, poder, atributos, aunque tengas el derecho a hacerlo, porque el propio Jesús no lo hizo. Eso significa mansedumbre. Mansedumbre significa menguar. Puedes tú sentirte con derecho a reclamar, con derecho a exigir, pero decides que obre la justicia de Dios. Eso significa mansedumbre. Fuerza, fortaleza, talentos bajo control. ¿Y cuál es la mejor forma de poner eso bajo control? Cristo. Quizás lo pones bajo tu propio control y de vez en cuando se te va hasta una mala palabra. En Cristo eso no va a suceder. En el libro leímos en Santiago 4:6 y podemos ir a Primera de Pedro 5, desde el 5. Y Pedro le está dando una palabra empezando a los jóvenes para que sean humildes y no soberbios, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 5, 5 y 6. Digan amén cuando estén allá. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a sus padres, a sus pastores, a sus maestros, a sus autoridades, a las personas que ejercen sobre ustedes una autoridad. E igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, di conmigo, y todos sumisos. ¿Qué significa sumiso? Sometido. Todos sometidos unos a otros. Eso se llama humildad. Eso se llama mansedumbre. No voy a creerme más que el otro, no voy a sentirme más que la otra persona, sino que Dios me manda a ser humilde, a ser manso y a estar sumisos unos a otros. Tratar a otros como superiores a ti. Coma. Revestíos, o sea, revístete, vístete más de humildad. Porque Dios, nuevamente, como dice Santiago 4:6, Dios resiste, rechaza a los soberbios y le da gracia solamente a los humildes. Así es que aunque leas en el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia solo se van a querer acercar los mansos y los humildes. Porque aun si el soberbio decide acercarse para exigir a lo que no tiene derecho, Dios lo va a rechazar. Ningún ser humano está por encima de la palabra de Dios. Y lo que nosotros hacemos mal desde el principio, termina mal hasta el final. Porque si nosotros no hemos guardado la palabra de Dios para honrar, para dar culto, para amar, para servir a Dios y a su pueblo, ¿qué vas a exigir? ¿Qué respeto tú puedes exigir si tú no respetaste? ¿Qué honra tú puedes exigir si tú no honraste? Ahora, si tú eres alguien inmaduro o alguien soberbio, entonces probablemente te estás acercando a Dios para exigirle cosas que no tenemos derecho. No hay nada que le podamos exigir a Cristo. Él las va a dar por su amor y
al humilde, al pobre de espíritu. En el número 6, 1 Pedro 5, 6, dice humillaos. ¿Quién se puede humillar? El manso y el humilde. El soberbio siempre vamos a andar, si estamos en un plan soberbio, vamos a andar con la cerviz alzada, con los ojos alzados, con las cejas alzadas, y como te has tardado, Dios, o porque este hermanito me dice que yo me meta la camisa, ¿qué le pasa? Yo quiero ser como los artistas de MTV. Bueno, pues vete entonces al mundo con MTV. Porque si nosotros queremos hacer algo diferente, vamos a tratar de mostrar una vida que no se parezca al mundo. Porque nosotros somos la iglesia gloriosa sin mancha y arruga. No se trata de ser legalista, se trata de tener honra a lo que te dice un pastor o un anciano. ¿Sí o no? Humillaos. Solamente puede hacerlo el humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse delante de la poderosa mano de Dios significa venir y decirle a Jesús: heme aquí, aquí estoy, perdóname toda mi prepotencia, perdóname toda mi soberbia. Sé que he estado mal, pero no quiero continuar en ese camino. Entonces, si yo me puedo humillar bajo la poderosa mano de Dios, y yo puedo tener mansedumbre bajo la poderosa mano de Dios, no hay humilde sin mansedumbre, y no hay mansedumbre sin humildad. De hecho, en inglés esa palabra está entrelazada. Meekness, humildad con mansedumbre. En español debiera estar. Y yo creo que hay atributos de la humildad que solo se dan a través de la mansedumbre, y atributos de la mansedumbre que solamente se dan a través de la humildad. Si nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe humildad y mansedumbre, entonces podemos recibir la gracia, porque Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. Dios da gracia al humilde. Y si nosotros recibimos la gracia de Dios, entonces también podemos considerarnos salvos, ¿verdad? Porque somos salvos por medio de la gracia, a través de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice acá. En Efesios 2, desde el 4 y 5. Vayan allá. Efesios 2, desde el 4 y 5. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo puedo decirme que soy salvo si soy un prepotente en la casa de Dios? Porque estoy leyendo ya en Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:5 y 6 que el requisito para recibir la gracia y la humildad. Entonces tengo que venir delante del Señor y decirle: Señor, sé que no voy a recibir nada tuyo si no aprendo a ser manso y humilde de corazón. No lo voy a hacer las 2 horas que estoy en la iglesia, lo voy a hacer el resto de la semana cuando estoy en mi casa con mi familia. Lo voy a hacer honrando a mis ancianos, lo voy a hacer honrando a mis padres. No voy a estar andando en una rebelión contra ellos, no me voy a avergonzar ni de su apellido. Qué triste es que tú te quites tu apellido porque sabes que es maya. Y ahora tú quieres usar el apellido raro o el apellido más bonito. Eso se llama soberbia. No tiene nada que ver con humildad y no tiene nada que ver con la gracia. Porque Dios resiste
al soberbio y da gracia al humilde. El problema es que muchas veces nosotros creemos que practicar la humildad y la gracia tiene que ser algo tremendamente escatológico o espiritual. No. Cuando papá te diga algo, di sí y amén y obedécelo. Eso significa ser humilde y honrar a tus padres. Ahí los jóvenes pueden decir amén. ¿Puedes decir amén, hermanita? A ver si me da la gana cuando yo entre a mi Facebook otra vez. Ahora, yo no culpo a los hijos, porque de alguien tuvieron que aprender. Y el ADN propio de nuestras familias. Te voy a decir una cosa, humildad no tiene nada que ver con cantidad de dinero que tengas. Hay gente que no tiene un peso y tiene las cejas reviradas. Es una maldición. Es una maldición. Y por eso Dios, como los quiere mejor en el cielo que en el infierno, nunca abre las ventanas de los cielos. Nunca. Porque sin nada no reciben consejo. Y con todo, ni siquiera vendrían a la iglesia. Yo me acuerdo cuando empezamos esta iglesia, tuvimos un huracán y nos derrumbó todos los muros del templo. Más de 500 a 600 metros cuadrados de muro exterior, más el metro de profundidad que hubo que excavar de cimentación. Solo habían dos problemas: ni teníamos dinero ni éramos albañiles. Pero Dios nos dio la gracia para hacerlo. ¿Pero qué crees? Había gente que su esposa no lo dejaba venir. Porque también con las cejas reviradas, ¿verdad? No, mi amor. Los miércoles de construcción es día de 2 por 1 en el cine. ¡Qué humildad!, ¿verdad? Gracias a Dios, pastores. Gracias a Dios que finalmente se arrepintieron. Nunca pudo venir este hombre. Nunca. Y no había dinero, y no era una cuestión de que se sintiera, no sé, simplemente en su corazón, en su línea de genealogía, había prepotencia. Entonces la humildad no tiene nada que ver ni con tu apellido, ni con tu dinero, ni donde vives. Puedes vivir en donde sea y ser un prepotente y un engreído. Y puedes tener muchísimos recursos y comportarte correctamente. Y servir a todos. En Cristo es el problema. Porque para el mundo, pues quizá el soberbio no tenga muchas amistades, el humilde tenga un poco más, pero para Cristo el soberbio no entra al reino de los cielos. Para Cristo no entra. Solamente entra el humilde. Entonces, si solamente entra el humilde, pues solamente recibe gracia el humilde que lo está leyendo. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en el de que vente a Cristo y tú eres salvo? Vente a Cristo y humíllate delante del trono de su gracia, ¿verdad? Y entonces recibirás las promesas. ¿Qué sucede si no somos humildes, si no somos mansos, si no recibimos esa gracia? ¿Piensas tú que vamos a poder ser gente de oración, humildad, mansedumbre, gracia y oración? ¿Piensas tú que vamos a orar? No vamos a orar. ¿Por qué no vamos a orar? Porque simple y sencillamente
La oración tiene que venir conforme el carácter de Cristo. Vamos a leer un poquitito. Te voy a dar pasajes en el libro, por ejemplo, de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Te voy a dar algunos pasajes del hombre que más ha orado en la tierra. Se llamó Jesús y se llama Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. En su bautizo, orando, y el cielo se abrió, ¿verdad? Muy bien. Te voy a dar otro. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar apartado, a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le decían o le detenían para que no se fuera de ellos. Jesús siempre buscaba la oportunidad de ¿qué? De apartarse para entrar en comunión con su Padre. Humildad, mansedumbre, gracia, santidad, o humildad, mansedumbre, gracia, oración, un clamor a Dios. Quiero escucharte, Señor, quiero obedecerte, Señor, y quiero ser santo, limpio, apartado para ti. No podemos alcanzar las promesas de Dios sin esas aduanas espirituales. La primera, nuestra humildad para recibir gracia. En el 5:16 de Lucas, mas Jesús se apartaba a lugares desiertos, solitarios. ¿Y qué hacía? 5:16, no pierdan el libro de Lucas. ¿Qué hacía Jesús? Y oraba. Tú y yo, si sacamos una bitácora de las horas que nosotros hemos pasado orando desde que nos convertimos, yo creo que nos daría pena delante de Dios. Sobre todo el apartarte para orar. Pastor, mi casa no es muy grande, no importa. Si tú eres el esposo, cuando tu familia se acuesta a dormir, tú puedes estar en la puerta, tú puedes estar en el patio, tú puedes estar en tu sala sentado diciéndole a Dios: heme aquí, Señor. Quiero escucharte, quiero recibir instrucción de lo alto para que por gracia tú me hagas a mí obedecer. Quiero cambiar mi vida, no quiero ser un cristiano de palabra, no quiero ser un cristiano de apariencia, quiero ser un hombre de oración. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando tú te levantas y haces así y ves tu despensa vacía y ves tu cartera vacía y ves tus hijos desesperados porque no tienen ni para el autobús y ves tu esposa desesperada porque no tiene nada, tú tienes que decir: no estoy siendo humilde porque no estoy recibiendo la gracia de Dios que me lleva a estar reconociendo en dónde estoy y orando para que eso cambie. Ya vamos a empezar. De verdad te voy a decir algo. De aquí a que Dios me lleve, que me permita semana a semana hablar de humildad, de mansedumbre, de gracia, de oración, y estoy seguro que vamos a ser una iglesia madura. Estoy seguro que nos vamos a multiplicar. Estoy seguro que nuestras familias van a cambiar. ¿Y sabes cuál es la buena noticia de hoy? Que puedes decir:
Entonces, por eso mi vida no cambia. Tengo tantos años cristiano, pero no tengo humildad. No me humillo delante del trono de la gracia. No vengo delante del Señor a escuchar. Mira, no pierdas esta hoja de Lucas, porque vamos a seguir sobre Lucas. Pero me sorprende esto que dice Santiago 4:3. Vayan todos a Santiago 4:3, por favor, y díganme amén cuando estén allá. Dice, ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. O sea, no piden para bendecir a nadie, no piden para ser fieles en sus responsabilidades de iglesia, no piden para bendecir su pueblo. Ustedes se pasan el tiempo pidiendo mal porque ustedes lo quieren utilizar para sus propios deleites. Hay familias que dicen, es que no, oye, ¿por qué faltaste a la iglesia el domingo? Es que no tenía ni para los camiones. Pero ¿qué tal la ropa de Chapur, eh? ¿Qué tal las marcas de ropa? ¿Qué tal las marcas de zapatos? ¿Qué tal los celulares de 5,000 pesos? Para que luego ni tu apellido pongan. ¿Quién echa a perder sus hijos? Hermana, ¿quién los echa a perder? Nosotros. Si tú dices usted, por mí, usted. Bueno, ahí tú ya tienes ni siquiera la posibilidad de decir quizá yo. Quizá pensamos, algunos padres piensan que comprándole cosas a sus hijos están comprando su amor, los van a querer más. No, el hecho que tú le compres algo a tu hijo y tú no le des testimonio, no le des amor, no le des enseñanza, no le des huellas que él pueda seguir, solamente sirve para hacerlo un diablo, un egoísta, un engañado. Entonces, cuando él, que lo ha recibido todo sin esforzarse de nada, cuando él tiene la edad para trabajar, ¿qué crees? Nini, así se llaman en México los jovencitos de ahora, ni trabajo ni estudio, los ninis, ya se cambiaron de nenés a ninis, ni trabajo ni estudio. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad. Mi mamá me da el coche, mi mamá me alcahuetea, mi mamá me mima. Sobre todo machito, ¿verdad? Porque si es la hija, esa tiene que lavar, trapear, salir a barrer ajeno, planchar y todo. Pero machito, no. Si machito me recuerda a Hércules. Hércules es el esposo que ya se fue, ¿no? Esas condiciones espirituales son fruto de que aún en la casa de Dios el pueblo ni se ha humillado ni ora. Señor, derrama tu gracia en mí. Pastores, que me dejó mi esposo. Vamos a descubrir ese misterio por el cual te dejó tu esposo. Cuando él llegaba a su casa, te ve pintada como cuando lo conquistaste en el trabajo. No, ahora no, pastor, ahora tengo una cara de muerta, resucitada, pero sin que le quiten las vendas. Un Lázaro que todavía está saliendo de la tumba, todavía hasta huelo. Llega tu esposo, una cara muertos, comida, lo que sea, no hay. Tienes jaqueca. Los hijos sin hacer la tarea,
con el uniforme, con la vecina, tú viendo novelas o con tu Facebook tomándote la foto 3000. Hay una enfermedad ya de eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermano, los que se fotografían solos? Alguien que me lo diga, Javier Narváez, voz alta. Selfie. De orgullo. Me lo hubieras dicho en inglés, hermano. Lo que pasa es que ya no entiendo español. Como egoísta. Se toman fotos hasta los piojos del pelo que tienen. Va a decir, boom, piojo. No tienen tiempo ni para bañarse, de estar fotografiando todo el día. ¿Por qué secuestraron a mi hija? Pues porque publicó 5,000 fotos en Facebook. Porque contó hasta lo que no come en su casa. ¿Y por qué vino la moto y me iba a llevar? Pues porque se la pasan coqueteando en rebelión a sus padres y sus padres en el orgullo de no decir, aunque nos llamamos cristianos, en nuestra casa estamos divididos. Mi esposa hace lo que quiere, yo hago lo que quiero y mis hijos ni se diga. Y una casa dividida, no digas no prosperará, no, dice la Biblia, no permanecerá. Tarde o temprano explota, se divide, se separa, se va a la ruina. Espiritual, familiar, económica y de toda índole. ¿Y por qué? ¿Porque Dios falló? No, porque no hemos tenido humildad, mansedumbre para recibir la gracia de Dios. Por favor, ¿qué carga te estoy poniendo hoy? Ninguna. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera el tiempo. Busca los salmos, un montón de promesas, los proverbios, los salmos y escrituras bíblicas. Él te exaltará, pero humillaos. Señor, si tú me bendices, toda mi fábrica es para ti, todo lo que se fabrica es para ti, todo lo que yo haga es para ti. Amén. Lo bendice Dios, boom, se vaya a hacer todo lo opuesto. ¿Qué le trajo a sus generaciones? Escasez, maldición. Tiene que haber un perdón legítimo para romper eso. Y si no lo rompe nuestro padre o nuestro abuelo, rómpelo tú. No, pastor, mi abuelo era pastor y golpeaba a mi abuela. No, si no hubiera sido pastor, creo que la crucifica. Y mi papá no era pastor, pero era el que dirigía la alabanza y nos hizo una vida imposible. ¿Cuál es la herencia que tenemos? ¿De humildad? Hermanos, estamos entendiendo hoy. Esto no se trata de que, sí, soy humilde, voy a orar y qué. Se trata de que tú estás donde tu humildad o tu soberbia te han llevado. No sigas mirando hacia afuera, buscando lo que a ti te tiene hacia adentro mal. Porque es soberbia nuevamente. Es soberbia. Y todos tenemos ese ADN, empezando por el pastor. Hay que ir al trono de la gracia a tirarse y decir al Señor, renuncio a esta actitud. Rechazo esta actitud, no voy a participar más de alcahuetear a mi hijo, porque ya me lo dijeron 100 veces y mi soberbia me hace permitirle hacer lo que se le pegue la gana. Pues están re mal
Y eso se llama soberbia. No esperen recibir nada de Dios, ni la gracia. Un salmista importante hace su aniversario y saca todo el mapa de México donde él pasó en sus primeros años y donde él empezó su carrera. Saca Quintana Roo, saca Campeche, saca Tabasco, saca Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México y los estados del norte. Y yo digo, se omitió Mérida. Dice, no, es que en Mérida nunca pude hacer nada por el orgullo y la soberbia del yucateco. Escucha y lo desecha. Y de todas maneras hace lo. Creo que hay una palabra en maya que se dice ma. Cuando el indígena dice ma, es como un burro que se tira al piso y no hay forma de hacerlo caminar. Y yo soy maya. Mayagüero, pero maya. O güiro, como le quieras llamar. Soy maya. Yo sé que parezco ruso, pero no soy ruso. Soy maya y tengo esos problemas de querer hacer lo que se me pega la gana cuando se me pega la gana. Eso se llama soberbia. Y al soberbio Dios no lo recibe, no lo escucha. La oración del soberbio, puede leer los salmos. Dios está, vamos a leerlo. Salmo 138. 6, lo leímos la vez pasada. Por favor, vayan al Salmo 138, 6 y apunten las escrituras. No sea que los esté engañando. Que diga la Biblia que sí puede ser soberbio. Salmo 138, 6. Porque Dios es excelso. La definición de excelso significa el que puede hacer todo lo que quiere de la nada. Eso significa excelso. Excelso significa el que puede hacer todo lo que quiere de la nada. Entonces puede hacer en nosotros todo lo que quiere, aunque no somos nada. Sí, porque Dios es excelso en sus caminos. ¿Y atiende a quién? ¿A quién escucha? Al humilde. ¿Por qué no lo pones eso en fosforescente? No, si yo soy humilde, no tengo dinero, no tiene nada que ver tu dinero con humildad. No, si yo soy humilde, no tengo ropa de marca, no tiene nada que ver tu ropa de marca con humildad. Humildad significa ser como Cristo, manso, obediente, lleno de la gracia de su Padre, de Dios. Estamos lejos todos nosotros de eso, pero la oración nos puede acercar. Si nosotros hoy le decimos, perdónanos por toda nuestra soberbia, perdónanos por nuestra falta de mansedumbre, perdónanos por ese orgullo, Señor, arráncalo de nuestra vida como una hierba mala. Favor, ¿qué vamos nosotros a hablar esta mañana si no es la forma de cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Orar. ¿Quién no quiere una vida llena de la paz de Dios? ¿Quién no quiere una vida que haya descanso tu alma? No estar pensando, oye, yo no sé si te pasó a ti, antes de Cristo, el día tenía 24 horas y 24 horas mi cabeza estaba funcionando y pensando y si esto y si lo otro y por acá. Por eso el estrés, por eso la ansiedad, por eso los antidepresivos, por eso los suicidios.
Por eso la violencia, por eso los homicidios, porque el cerebro se cansa y está ya como algo que quedó girando sin control. ¿Te pasó? ¿Te pasó? No lo puedes parar. Y te levantas y es como si no hubieras dormido ni un segundo. Y de hecho, hay gente que ni dormía. Mezcla eso con pecado, con alcohol y queda. No, hombre. Gente que me dice, tengo 40 años. Parecen de 80. Aquí vino hace 3 semanas un muchachito hecho pedazos, hace un mes. 30 kilos. Lo tuvieron que casi cargar para traerlo. Digo, levanta la mano para orar por ti. Ni la mano pudo levantar. Oramos. Dios escuchó. Dios los sanó. Le estaban dando días de vida. Y me dice uno de los que estaban acá, ese muchacho era un delincuente juvenil. Andaba en su bicicleta con un machete asaltando gente para drogarse. Digo, pues ¿qué edad tiene? 23. Si no lucía de 50, los que lo vieron esa noche, de 60, digo, no. Este muchachito, ¿qué edad tiene? Este hombre, 23, 24 años. Y dice otro, si yo me peleaba con él todas las semanas. ¿Qué le pasó? Oramos, tenía días sin comer, comió, se levantó y se fue. Yo dije, bueno, cuando menos si se muere va para el cielo, ¿no? Como el ladrón de la cruz. Y me dice alguien el otro día, ya está en bicicleta con su machete asaltando. Y digo, pues hubiera dejado que se muriera. No, no es cierto. Pero esos somos nosotros, el espíritu de esta región. ¿Puedes creer que ese esqueleto de 30 kilos, Dios lo sanó, Dios lo levantó, se subió a la bicicleta, no podía levantar la mano, imagínate pedalear? ¡Qué tremendo! Y se volvió a subir a la bicicleta, volvió a tomar su machete y sigue fastidiando a la gente. Y se está drogando. ¿Renunció a su orgullo? ¿Entendió algo? ¿Vino de corazón? Escuchen al mensaje, el centro de lo que quiero llegar. Si nosotros no empezamos a orar en Cristo con humildad, con mansedumbre, bajo la gracia total y absoluta de Dios, porque nos hemos puesto a cuenta con Él, no vamos a prevalecer, ni yo, en el camino, porque ahora sí ya sabemos. Vas a hacer así, y la familia tal se fue, y fulano se fue, y fulano no se fue, pero el final, porque yo lo veo hoy. Tenemos una persona acá que vio a una de las personas que se congregaban acá hace 15 años, en el 2001, 14 años, 13 años. Y cuando la ve, hecha pedazos. Sus hijos, uno divorciado, el otro de aventurero, perdido por un país lejano. El hijo de ella que se había convertido en fuego, descarriado, dejó 2 hijos huérfanos, abandonados. Ella hecha pedazos. El padre de ella murió. La madre de ella, pues, era una gente muy nerviosa. Una plaga. Los hermanos de ella drogadictos. Pensaron que lo que estaban escuchando era como cuando iban a la iglesia tradicional, que te puede entrar por un oído, salir por otro, y te vas
y sigues haciendo lo mismo con la misma gente al mismo tiempo. Puedes hacer lo que tú quieras, pero ahora en Cristo, dice, mira lo que dice acá. Vamos a terminar este versículo 138:6. Porque Dios es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos, no deja que se acerque. Ahora, ¿qué te parece este versículo si nosotros tenemos necesidad de orar? Vamos a Hebreos. Y aquí hay muchas personas. Mira, Hebreos 10:26. Digan amén cuando estén allá. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿cómo vamos a pecar? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo dio todo en la cruz. Sino una horrenda, ¿viste la palabra? Horrenda expectación de juicio. El día que estés parado delante de Dios, Dios te puede decir: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco, nunca te conocí, aunque fuiste a la iglesia, aunque profetizaste, aunque hiciste milagros, aunque peleaste contra las huestes de maldad. Mateo 7, 21 y 22. 7, 21 al 23. Puedes apuntar eso. Apartados de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, no te conozco. Entonces ve lo que dice acá: una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Será que habrá infierno? Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, que significa ofensa, al Espíritu de gracia? O sea, ¿aún te burlaste del Espíritu de gracia? Son los versículos impredicables muchas veces, porque no nos gusta escuchar que aún tú llamándote cristiano, si tú te descarrías, si tú te apartas, si tú te vas, ya no hay más nada que hacer por ti. Llegamos muchas veces y escuchamos: gracias a Dios que Cristo murió en la cruz, ya somos salvos. Eso es mentira. Gracias a Dios que Cristo murió en la cruz para que seamos salvos si nos arrepentimos y confesamos nuestra maldad y venimos al trono de la gracia y dejamos que fluya el Espíritu Santo y nos transforma hacia una nueva vida, porque nueva criatura somos. Las cosas pasadas las hemos dejado. Ahí se aplica, somos salvos. Tú no eres salvo porque fuiste a una campaña y aún porque dijiste: Señor, entra a mi corazón, y te regalan un Nuevo Testamento. Tú eres salvo si tú te arrepientes, te humillas delante de Dios, recibes la gracia y Cristo hace en ti este cambio a través de ese Espíritu de gracia y te renueva y te limpia y te cambia y te restaura. Pero eso no lo quiero oír. Eso no deja diezmos. Eso no trae crecimiento. ¿Y qué? Cristo no está mirando cuántas personas llegan a la iglesia. Cristo lo que va a mirar: cuántas de las personas que llegan a la iglesia se formaron a la estatura y carácter de Él. ¿Cuántas maduraron? He puesto pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, a fin
de perfeccionar a los santos hasta alcanzar la estatura y el carácter del varón perfecto. Solamente para eso existimos nosotros los pastores. Pero si yo predico el carácter de Cristo, la iglesia no se llena. El diezmo no se llena. La ofrenda no existe. Pero no me importa. Porque finalmente mi proveedor es Jehová, Jireh. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Yo tengo que confiar en que si Dios dijo que esta iglesia es de Él, Él se va a encargar de traer a los que son suyos. Y Él se va a encargar de proveer para las necesidades de este lugar. No yo. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofensa, insulto al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mira lo que dice el Señor, Nuevo Testamento, no viejo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? ¿A los incrédulos? Bueno, sí, en parte, pero le está hablando específicamente a los cristianos que se dicen salvos y que estamos pisoteando el Espíritu de gracia, y que la única forma que te puede hacer no pisotear el Espíritu de gracia es orando y dejando a un lado tu soberbia y tu ñoñería. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 en adelante. Seguid la paz con Dios. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no nos humillamos, si no hay mansedumbre, si no hay oración, no puede haber gracia, no puede haber santidad, y no vamos a poder estar reinando con Cristo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué no subrayas ese versículo y te lo pones de memoria y lo pones a la entrada de la puerta de tu casa? Para que cuando entres y salgas no te olvides de que sin santidad no veremos a Dios. Para que cuando vayas a discutir con tu esposo, con tus hijos, o vayas a tener una actitud incorrecta, mires y digas, estoy en peligro de ser desechado por el Señor. Cuando tú estés alcahueteando a tus hijos, digas, estamos en peligro de que una plaga toque mi casa por causa de que yo estoy desechando la palabra de Dios. Dice el 15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo nunca lo he escuchado, salvo de 1 o 2 predicadores. Uno es mi pastor, y por ahí David Wilkerson y quizá MacArthur y otro más por allá. Todo el mundo es salvo, siempre es salvo, porque la gracia te permite ya hacer todo lo que quieres. La gracia convertida en desgracia. Vas para el infierno. Horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No, espero que no arranques estas hojas, ¿no? O no agarres una Biblia que la traducción ya no diga esto. Porque también hacia eso están yendo algunos diablos, están traduciendo la Biblia y cambiándola y le están quitando versículos claves. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, brotando alguna raíz de amargura. ¿Viste dónde brota la amargura? Cuando el Espíritu de gracia te abandona, te amargas.
Mira qué tremendo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Voltea a ver a tu hermano y ver la cara de alegría que tiene. Parece ajo crudo. Lo más que se puede reír es una mueca. Dile, oye, la gracia te ha vuelto a la cara una desgracia, ¿o cómo está eso? Y la mejor cara es la que tenemos en casa cuando cerramos la puerta, ¿verdad? Si estuviéramos en Disney World, le podemos poner la casa de las brujas, de los fantasmas. Allá somos los verdaderos. En la casa de Dios podemos venir con nuestra mascarita sonriente. En casa, yo no me atrevo ni ir a visitar una casa sin avisar para no morir de un infarto. Tremendo, ¿eh? No, pastor, sí puede ir, pero avise. Es de mala educación llegar sin avisar. No, yo lo hago por prescripción médica, para no morir de un infarto. Métete a ver a la hermana sin peinar. Muy bien. Dice, mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos, empezando por nuestros hijos, sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su herencia, su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Se postró, se tiró, lloró, clamó, no pudo. Esta mañana, humildad, mansedumbre, oración, es la única forma de que tú puedas estar siempre alcanzando ese espíritu de gracia. Y no es por obras, pero sí es por estar como Cristo, orando, atento. Dice Cristo, yo no les he hablado nada por cuenta propia, sino lo que he escuchado de mi Padre. Eso os digo. La única forma en que Cristo podía escuchar de su Padre era cuando Él levantaba la mirada al cielo y oraba. Y salvo oraciones que hizo públicas como la de los alimentos para multiplicar, como la de Lázaro, dice, Padre, yo oro, pero no porque yo no lo crea, sino por estos que están acá que quizá no saben o no entienden o no interpretan. Pero normalmente Cristo se apartaba para orar. Estoy terminando. Tu lugar secreto de oración es la tumba de tu carne. Apúntalo. Tu lugar secreto de oración es la mejor tumba para tu carne. Eso lo dijo el pastor Edward Bones. Eduardo Bones. Tu lugar secreto de oración es la mejor tumba para tu carne. Si tú no te apartas a tu aposento secreto, si tú no oras, si tú no doblas rodillas, si tú no pasas tiempo a solas con Dios, tu carne va a prevalecer sobre tu espíritu y te va a echar fuera de toda la promesa de Dios que estás escuchando y estás leyendo. No te estoy pidiendo esta mañana que tú tienes que hacer algo para recibir la gracia, pero en parte sí. Lo único que tienes que hacer, humillarte y llegar con una actitud humilde, para que Dios no nos resista, para que Dios se derrame. Cristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Por eso ves que todo lo que Él pedía, se lo concedía a su Padre. Y
con esto nos vamos a quedar. Tu oración en tu aposento secreto, apúntalo, debe de ser intercesora. O sea, no estar orando por tus propios intereses, sino estar orando por el pueblo de Dios. La oración debe de ser siempre intercesora. No estar orando por intereses propios, sino estar orando por los intereses de la iglesia, de tus hermanos, orar por tu pastor, por tus pastores. ¿Por qué? Porque si tú tienes ataques, ¿cuánto más tiene la persona que está al frente de esa batalla? Es el primero que recibe el impacto del dardo de fuego del enemigo. Tú siempre tienes que estar intercediendo por tu pastor y por tus hermanos. Entonces Dios se encargará de levantar gente que aunque tú no conozcas van a interceder por ti. Lo que tú das, lo que eres fiel cuidando de lo ajeno, Dios también cuida de lo tuyo y pone gente que interceda por ti para alcanzar las promesas que Dios tiene. Lo precioso de todo esto, que aún la oración elimina el egoísmo. Porque no vas a estar orando para pedir cosas. Imagínate cuán equivocados estamos orando y ahora dame un coche y ahora dame esto y por qué no me has dado lo otro y el dinero y lo que te dije y lo que quedé y la vez pasada no me cumpliste. Esa es una oración que no recibe nada porque estamos pidiendo mal. Y si recibes, no te lo dio Dios. Y si te lo dio Dios, entonces ya empezó aquí en la tierra tu juicio como el hombre rico. Te va a dejar deleitarte de todo para que cuando tú llegues a la eternidad te diga, a Lázaro, ese hoy va a disfrutar de la eternidad, de la abundancia de mi reino. Pero tú me pediste todo, te lo concedí y a Lázaro no le permitiste ni comer de las migajas de pan duro que quedaba en tu mesa. Y lo permití. Tú estabas en un palacio con todo, Lázaro estaba tirado con llagas, estaba ahí expuesto a todo, lo permití. Murió Lázaro y moriste tú el mismo día. Lázaro ahora va a gozar las abundancias del reino y tú vas al Seol. Está escrito, no es una parábola, es una historia. El hombre rico, no el joven rico, el hombre rico. Vivió para él, se deleitó y Dios se lo concedió. Que Dios no nos conceda andar mal y recibir todo. Andar mal y entregarnos a una mente reprobada diciendo que estamos bien. Romanos 1, 18 al 32, lo puedes leer. Después de haber conocido la verdad, prefirieron la mentira. Por eso Dios los entrega a la inmundicia de sus corazones y a unas mentes entenebrecidas. Ya no distinguen lo malo de lo bueno. Romanos 1, del 18 al 32. Que Dios nunca nos entregue a eso. Inclina tu rostro. Padre, yo declaro que tu pueblo, Señor, se levantará orando, clamando en el lugar secreto, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, y para que tú establezcas en nosotros un corazón manso y humilde. Jesús prometió que viniéramos a Él y aprendiéramos. Queremos que nos enseñe Jesucristo humildad y mansedumbre, obediencia. Declaramos que la palabra de hoy nos desafía a ponernos de rodillas, Señor, a hacer a un lado intereses propios, personales, y clamar como intercesores de tu iglesia, de tu pueblo. Y entonces tú te vas a encargar de las cosas que tú sabes que necesitamos. Dice tu palabra que por nada estemos afanados, porque tú conoces nuestras necesidades y tú mantienes aún la naturaleza y a tu creación con alimento,
con abrigo. Nosotros clamamos, Señor, porque esta iglesia se levante como una iglesia de oración intercesora. Yo te entrego todas las familias que vinieron solamente a saciarse, Señor, a tomar del agua y se van sin importar, Señor, las necesidades de sus hermanos. Solamente regresan cuando sus propias necesidades se ven afectadas. Vuélvelos en sí, Señor, y manifiesta en su corazón que eso es egoísmo y orgullo. Y nosotros no queremos ser una iglesia de egoístas para venir o recibir gente que solo viene a saciarse, a volcar todos sus problemas, Señor. Y cuando empiezan estos a solucionarse y empiezan a tener indicios de restauración, se van, Señor, pensando que después son pródigos y van a querer regresar otra vez a lo mismo, Señor. Pero la Biblia no llama pródigos, le llama pecado. Y dice que será como el perro que regresa a su vómito, que está en 2 de Pedro 2:20, Señor. Y como la puerca lavada que regresa a revolcarse en el cieno. Lo único que nos puede evitar regresar a eso es la oración. Y el poder estar cerca y confiados junto al trono de tu gracia. Que cada hermano tenga un aposento y un lugar secreto para orar, para que sea la tumba de nuestra carne. Que así como nosotros pasamos horas en el mundo haciendo y deshaciendo en pecado, así también pasemos horas en Cristo, doblando rodilla, con ese mismo celo que éramos muy buenos pecadores, con ese mismo celo, ahora seamos muy buenos cristianos, Señor, por tu gracia que nos quiere favorecer. Una iglesia sin oración es una iglesia que está muerta. La oración tiene que ser como la respiración, algo natural que ni siquiera nos percibimos que hacemos, pero que si no hiciéramos ya caeríamos muertos. Por eso vemos nuestra iglesia, Señor, con tantas pruebas y luchas, porque no hemos aprendido a orar y te pedimos perdón por eso. Enséñanos a orar, Señor, a no tener prisa cuando doblemos rodillas delante de ti. Enséñanos humildad, enséñanos mansedumbre, enséñanos a amarnos unos a otros y soportarnos unos a otros, como tú nos has amado y como tú nos has soportado. Enseña a nuestros hijos que no se avergüencen de dónde viven, ni del apellido de sus padres, ni de quiénes son sus padres, porque peor trato recibirán ellos de sus hijos cuando a ellos les toque ser papás. Ponemos en oración, Señor, a todas las mamás para que sean sabias y edifiquen su casa y no alcahueteen como lo hacían antes cuando el esposo abandonó el hogar a sus hijos hombres, para no volverlos, Señor, desviados y perversos. Quita los tapones espirituales de los oídos de estas madres, Señor, que se sienten acusadas porque esos hijos conocen todas las aventuras que ellas tuvieron cuando el marido se fue. Y ese es el chantaje de estos muchachos que están atados en pecado y en tiniebla. Que se rompa hoy ese yugo, que se sientan perdonadas y que puedan ejercer autoridad espiritual sobre sus hijos. Que los padres confronten a esos hijos y les digan: mamá y yo hemos hablado y sabemos todo lo que hicimos fuera de Cristo. Así es que tú no tienes poder en nada de lo que vas a hablar en contra de tu mamá o en contra de nuestra familia. Para que desarmen hoy mismo ese espíritu que está en su hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que la gracia tuya llene nuestros corazones. Y yo te pido por la gente que tiene años en esta iglesia, Señor.
mayor condenación por tantos años que hemos oído. Tenemos el secreto para no decaer y es orar. Que no se vaya ese espíritu de nosotros. Declaramos que somos una iglesia que va a doblar rodilla y que va a tener el aposento secreto para escuchar tu voz y obedecerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.